Hola a todos. Gracias por estar aquí una vez más en el canal. Hoy vamos a hablar de la vida de Manuel Mijares, una de las voces más emblemáticas de la música latina. Y de una noticia reciente que ha generado confusión, preocupación y muchas lágrimas entre sus seguidores. No se trata de rumores vacíos, sino de hechos reales que fueron mal interpretados y que necesitan ser aclarados con precisión. Quédate hasta el final para entender qué ocurrió realmente y por qué el nombre de su hija se volvió tendencia. Manuel Mijares, cuyo nombre completo es Manuel Mijares Morán, no ha fallecido, y esta aclaración es fundamental desde el inicio. Porque en los últimos días numerosos titulares sensacionalistas han difundido información falsa, insinuando un supuesto final trágico confirmado por su hija. Lo cual no es cierto según fuentes oficiales y declaraciones públicas verificables. El impacto emocional de estos rumores fue tan fuerte que incluso personas cercanas al entorno del cantante se vieron obligadas a reaccionar para frenar la desinformación que se propagaba rápidamente en redes sociales y plataformas de video. Mijares sigue con vida, activo y consciente de la ola de noticias engañosas que circularon usando su nombre, su imagen y, lo más delicado, la figura de su hija, a quien se le atribuyeron palabras y escenas que nunca ocurrieron públicamente. Este tipo de contenidos no solo afectan la reputación de un artista con décadas de trayectoria, sino que también generan angustia real en su familia, en sus seguidores y en una audiencia que confía en que la información que consume es verdadera. A lo largo de su carrera, Manuel Mijares ha sido un símbolo de estabilidad, profesionalismo y respeto dentro del espectáculo latino. Por eso el contraste entre su imagen pública y estos titulares alarmistas causó un choque tan fuerte. Muchos fans recordaron inmediatamente otros casos similares, donde artistas vivos fueron dados por muertos mediáticamente, provocando escenas de pánico colectivo antes de que la verdad saliera a la luz. Gracias por ver este video y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo y seguir recibiendo contenido verificado y responsable. En este primer tramo, es importante dejar claro que no existe ningún comunicado oficial, ni de parte de Manuel Mijares, ni de su familia, ni de medios confiables, que confirme una tragedia como la que algunos títulos sugieren. La confusión nace de fragmentos sacados de contexto, interpretaciones exageradas y el uso irresponsable del dolor humano como herramienta para atraer visitas. En la siguiente parte, vamos a retroceder en el tiempo para repasar la vida de Manuel Mijares desde sus inicios, su ascenso a la fama, y cómo se convirtió en una figura central de la música romántica en español, entendiendo así por qué cualquier noticia relacionada con él genera una reacción tan intensa. Para entender por qué cualquier noticia relacionada con Manuel Mijares provoca un impacto tan grande, es necesario volver al origen de su historia y recorrer con calma el camino que lo llevó a convertirse en una de las voces más reconocidas de la música en español. Manuel Mijares Morán nació en la Ciudad de México y desde muy joven mostró una sensibilidad especial por la música, una inclinación que no surgió como un golpe de suerte, sino como el resultado de años de disciplina, formación vocal y una intuición artística poco común. Antes de que su nombre llenara teatros y sonara en todas las radios, Mijares pasó por una etapa silenciosa, lejos de los reflectores, donde aprendió a escuchar, a observar y a perfeccionar una voz que más tarde sería identificable desde el primer segundo. Su salto al reconocimiento masivo llegó en la década de los 80, una época clave para la música latina, cuando las baladas románticas se convirtieron en el refugio emocional de millones de personas. Mijares no solo cantaba canciones de amor, las interpretaba con una intensidad que conectaba directamente con las experiencias del público, convirtiéndose rápidamente en un referente del género. Cada lanzamiento era esperado con atención,
Cada presentación reforzaba la imagen de un artista sólido, elegante y profundamente respetuoso con su profesión. El éxito no fue inmediato ni sencillo, pero cuando llegó, lo hizo con una fuerza arrolladora. Discos exitosos, giras constantes y colaboraciones memorables lo posicionaron como uno de los cantantes más importantes de su generación. Su voz comenzó a asociarse con momentos clave en la vida de muchas personas. Bodas, despedidas, reconciliaciones y recuerdos que aún hoy siguen vivos en quienes crecieron escuchándolo. Ese vínculo emocional explica por qué cualquier rumor sobre su vida personal genera tanta conmoción. A diferencia de otros artistas atrapados por el escándalo, Manuel Mijares construyó una carrera basada en la constancia y el bajo perfil. Pocas veces fue protagonista de polémicas, y cuando lo fue, siempre optó por el silencio o por aclaraciones sobrias, evitando alimentar conflictos mediáticos. Esa actitud fortaleció su credibilidad y lo convirtió en una figura confiable dentro de la industria. Alguien cuya palabra tenía peso y cuya ausencia llamaba la atención. Con el paso de los años, mientras nuevas generaciones surgían en la música, Mijares logró mantenerse vigente sin necesidad de reinventarse de forma artificial. Su permanencia no se sostuvo en la nostalgia, sino en una calidad vocal que resistió el tiempo y en un público fiel que nunca lo abandonó. Esa continuidad hizo que su nombre trascendiera modas y tendencias, convirtiéndose en sinónimo de estabilidad artística. Por todo esto, cuando comenzaron a circular titulares alarmantes sobre un supuesto final trágico, la reacción fue inmediata. El público no estaba preparado para asociar el nombre de Manuel Mijares con una tragedia repentina, porque su trayectoria siempre estuvo marcada por la calma y la coherencia. El contraste entre su imagen pública y el tono de esas noticias fue lo que encendió las alarmas y llevó a muchos a buscar respuestas desesperadamente. En la siguiente parte, vamos a entrar en el terreno más personal de su vida, su entorno familiar, su rol como padre y la relación con sus hijos, para comprender cómo y por qué la figura de su hija terminó siendo utilizada en una narrativa que no reflejaba la realidad. Hablar de la vida personal de Manuel Mijares implica hacerlo con cuidado y respeto, porque siempre fue un artista que protegió con firmeza su espacio familiar, separando el escenario de la intimidad de su hogar. Durante años, su relación con Lucero Hogaza León fue una de las más observadas del espectáculo mexicano. No solo por tratarse de dos figuras consolidadas, sino por la imagen de equilibrio y cercanía que proyectaban ante el público. De esa unión nacieron dos hijos, José Manuel Mijares Hogaza y Lucero Hogaza Mijares, quienes crecieron lejos del ruido mediático, educados bajo una regla clara: la fama no debía definir su identidad. Manuel Mijares asumió el papel de padre con una discreción absoluta. Nunca utilizó a sus hijos como parte de su estrategia pública, ni los expuso para generar simpatía o atención. Por el contrario, cada vez que habló de ellos lo hizo desde un tono sereno, destacando la importancia de la formación, el respeto y la estabilidad emocional por encima del reconocimiento externo. Esa postura marcó profundamente la forma en que ambos jóvenes se desarrollaron. Tras la separación de Mijares y Lucero, la atención mediática se intensificó, pero el cantante mantuvo una actitud firme, evitando declaraciones conflictivas y priorizando el bienestar de sus hijos. A pesar del interés constante de la prensa, la relación familiar continuó basada en el diálogo y el respeto mutuo, algo que fue reconocido incluso por el propio público. Esta madurez frente a una situación delicada reforzó la imagen de Mijares como una figura responsable y centrada. Con el paso del tiempo, Lucero Hogaza Mijares comenzó a mostrarse públicamente, primero de manera discreta y luego con mayor seguridad, despertando interés por su talento vocal. Sin embargo, cada aparición suya estuvo siempre enmarcada por un discurso claro:
No era una figura explotada por la fama de sus padres, sino una joven construyendo su propio camino. Manuel Mijares acompañó ese proceso desde la distancia, sin interferir, respetando su ritmo y sus decisiones. José Manuel, por su parte, optó por una vida aún más reservada. Alejado de los reflectores, eligió un camino distinto, demostrando que dentro de la familia Mijares la exposición pública nunca fue una obligación. Este contraste entre ambos hijos muestra la libertad que siempre existió en el núcleo familiar. Una libertad poco común en entornos tan mediáticos. Precisamente por esa protección constante, resultó especialmente delicado cuando comenzaron a circular contenidos que involucraban directamente a la hija de Mijares en una supuesta confirmación de una tragedia. El uso de su imagen y de reacciones emocionales atribuidas sin respaldo generó indignación entre seguidores atentos, quienes sabían que la familia jamás había manejado sus asuntos de esa manera. No existió ningún mensaje oficial, ninguna declaración grabada ni comunicado verificable que confirmara lo que algunos titulares aseguraban. La manipulación del nombre de una hija, vinculándolo al dolor y al llanto, cruzó una línea sensible. No solo se trató de desinformación, sino de una invasión directa a la intimidad de una familia que durante décadas había mantenido una relación respetuosa con el público. Ese detalle fue clave para que muchos comenzaran a cuestionar la veracidad de lo que estaban viendo y a exigir claridad. En la siguiente parte, analizaremos cómo se construyó esa narrativa engañosa. ¿Qué elementos se sacaron de contexto y por qué este tipo de contenidos se repiten con tanta frecuencia en el entorno digital actual? Para comprender cómo se llegó a difundir una historia tan distorsionada, es necesario observar con atención el funcionamiento de ciertos contenidos digitales que se alimentan del impacto emocional y no de la veracidad. En este caso, la narrativa comenzó a construirse a partir de fragmentos inconexos, entrevistas antiguas, expresiones emocionales fuera de contexto y títulos diseñados para provocar miedo y urgencia. Nada de eso constituía una confirmación real, pero al presentarse de forma estratégica, logró convencer a miles de personas en cuestión de horas. Uno de los elementos más utilizados fue la edición selectiva de imágenes y videos. Escenas donde Manuel Mijares aparecía serio o reflexivo fueron interpretadas como señales de un supuesto deterioro, cuando en realidad correspondían a momentos profesionales normales o a contextos completamente distintos. De igual manera, expresiones emocionales de su hija en eventos públicos no relacionados fueron reutilizadas como si formaran parte de un anuncio trágico, algo que nunca ocurrió. La repetición constante de frases como triste noticia o final inesperado fue clave para reforzar la ilusión de una tragedia confirmada. Al no incluir fechas claras, fuentes verificables ni declaraciones directas, estos contenidos se movieron en una zona ambigua que favorece la especulación. Muchos espectadores, al ver varios videos con mensajes similares, asumieron erróneamente que se trataba de información confirmada, cuando en realidad todos repetían la misma base falsa. Otro factor determinante fue la velocidad con la que se compartió el contenido. En plataformas donde el algoritmo premia la emoción por encima del rigor, las historias alarmantes tienden a multiplicarse sin filtros. Pocas personas se detuvieron a buscar comunicados oficiales o a contrastar la información con medios confiables, dejando que la ansiedad colectiva hiciera el resto. Este fenómeno no es nuevo, pero en el caso de Manuel Mijares resultó especialmente sensible por su imagen pública. Un artista conocido por su serenidad y por mantenerse alejado del escándalo se convirtió de pronto en el centro de una historia dramática que no correspondía con la realidad. Esa contradicción fue, paradójicamente, lo que dio más fuerza al rumor. Con el paso de los días, seguidores atentos comenzaron a notar inconsistencias claras. La ausencia total de declaraciones oficiales,
La continuidad normal de sus actividades y la falta de respaldo periodístico serio encendieron las primeras alertas. Algunos fans incluso señalaron públicamente la manipulación, intentando frenar la desinformación antes de que causara un daño mayor. Lo más grave de este tipo de narrativas no es solo la falsedad del contenido, sino el impacto emocional que genera. Familias, amigos y seguidores experimentan angustia real ante noticias que nunca debieron existir. En el entorno digital actual, el límite entre informar y explotar el dolor ajeno se vuelve cada vez más difuso. En la siguiente parte, abordaremos el momento en que la verdad comenzó a imponerse. Las reacciones del público ante la aclaración de los hechos y cómo este episodio dejó una lección importante sobre el consumo responsable de información. Cuando la información real comenzó a imponerse sobre el ruido, el contraste fue evidente. Mientras los contenidos alarmistas seguían circulando sin pruebas, los hechos verificables mostraban una realidad completamente distinta. Manuel Mijares continuaba con sus actividades habituales y no existía ninguna señal de una tragedia como la que se había difundido. La falta de un solo comunicado oficial fue, paradójicamente, la prueba más contundente de que todo había sido una construcción falsa. Poco a poco, el público más atento empezó a exigir explicaciones. En comentarios, foros y redes sociales, surgieron preguntas directas dirigidas a quienes habían publicado los titulares más extremos. ¿Dónde estaba la fuente? ¿Quién había confirmado la noticia? ¿Por qué ningún medio serio la respaldaba? Estas preguntas quedaron sin respuesta, dejando al descubierto la fragilidad de la narrativa que se había creado. Al mismo tiempo, muchos seguidores expresaron su indignación. No se trataba solo de haber sido engañados, sino de la sensación de que se había jugado con emociones profundas, utilizando el miedo y el dolor como herramientas para atraer visitas. Para una audiencia que había acompañado a Mijares durante décadas, el límite había sido cruzado. El respeto que siempre caracterizó la relación entre el artista y su público parecía haber sido traicionado por terceros ajenos a su entorno. La reacción también tuvo un efecto correctivo. Videos de aclaración, mensajes de advertencia y publicaciones que llamaban a no compartir información sin verificar comenzaron a ganar visibilidad. Aunque no tuvieron la misma velocidad que los rumores iniciales, sirvieron para frenar el pánico y devolver cierta calma a quienes habían sido afectados emocionalmente. La verdad, aunque más lenta, empezó a recuperar espacio. Este episodio dejó en evidencia un patrón preocupante: el uso recurrente de palabras como muerte, final o despedida sin respaldo real se ha convertido en una fórmula repetida. Cada vez que funciona, se refuerza un sistema que premia la exageración y castiga la responsabilidad. En el caso de Manuel Mijares, la reacción del público mostró que todavía existe una línea que muchos no están dispuestos a permitir que se cruce. También quedó claro que la figura de su hija fue utilizada como un elemento emocional clave. Atribuirle un llanto, una confirmación o una reacción pública inexistente fue una estrategia diseñada para hacer la historia más creíble. Cuando esa manipulación quedó expuesta, la credibilidad del relato se derrumbó por completo. No hubo marcha atrás posible. A partir de ese momento, el enfoque comenzó a cambiar. La conversación ya no giraba en torno a una tragedia inexistente, sino al daño que este tipo de contenidos puede causar. El nombre de Manuel Mijares dejó de asociarse al rumor y volvió a ocupar el lugar que siempre tuvo: el de un artista vivo, presente y respetado. En la última parte, reflexionaremos sobre el impacto de este caso, el significado real de la reacción de su hija y la lección que deja esta historia para quienes consumen y comparten información en la era digital. Este caso dejó una lección clara que va mucho más allá del nombre de Manuel Mijares.
demostró hasta qué punto una mentira bien construida puede viajar más rápido que la verdad y cómo la emoción, cuando no se controla, se convierte en un terreno fértil para la manipulación. El uso del miedo, del llanto y de la figura de una hija como supuesto testimonio fue una estrategia pensada para desarmar cualquier duda racional y generar una reacción inmediata en el público. La reacción atribuida a su hija nunca existió como fue presentada. No hubo un video oficial. No hubo un comunicado. No hubo una confirmación pública de ninguna tragedia. El llanto, el dolor y la supuesta despedida fueron elementos inventados o sacados de contextos completamente distintos, ensamblados para construir una historia que parecía real solo porque apelaba a sentimientos humanos muy profundos. Para Manuel Mijares y su familia, este episodio significó enfrentar una invasión injustificada a su intimidad. Durante décadas, mantuvieron una relación respetuosa con el público, basada en la música, el trabajo y una vida personal. Ver cómo esa discreción era utilizada en su contra dejó en evidencia lo vulnerable que puede ser cualquier figura pública ante la desinformación masiva. Para los seguidores, el impacto también fue real. Muchos experimentaron angustia, tristeza y confusión genuinas, creyendo que estaban frente a una pérdida irreparable. Ese daño emocional no se borra fácilmente y plantea una pregunta incómoda. ¿Qué responsabilidad tienen quienes crean y comparten contenidos cuando juegan con sentimientos tan intensos? La historia de Manuel Mijares no es la de un final trágico, sino la de una carrera sólida, una familia protegida y una imagen construida con coherencia a lo largo del tiempo. Este episodio no define su vida, pero sí revela las sombras de un entorno digital donde la verdad muchas veces queda en segundo plano. Aprender a detenerse, verificar y cuestionar se vuelve un acto de respeto, no solo hacia los artistas, sino hacia nosotros mismos como audiencia. Al final, lo que queda es una reflexión necesaria. No todo lo que emociona es verdadero, y no todo lo que circula merece ser compartido. La historia real de Manuel Mijares continúa, viva, lejos del ruido, recordándonos que la verdad, aunque más silenciosa, siempre termina saliendo a la luz.